Saludos, hermanos, en la paz y en la conversión al que nos llama nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios nos llama a ser santos como Él es santo. San Pedro lo va a decir en toda nuestra conducta. Jesús también nos va a invitar a ser perfectos como es el Padre de los cielos. Así seamos perfectos también nosotros. Bien, entonces este domingo 14, la Iglesia nos está regalando un preciosísimo mensaje de nuestro Señor Jesucristo a, a predicar, a exhortar a la conversión. Ya nos está haciendo un llamado a llevar este mensaje, también de ser profeta. Y Él lo va a hacer notar ahí en el mismo Evangelio. En estos últimos tiempos, en los que se han venido dando situaciones dentro de la iglesia, están apareciendo nuevamente profetas. Ya era tiempo, ya era necesario, porque se necesitaban de tiempo atrás. Y aquí en la pantalla tenemos al padre Luis Toro, ¿no? Luis Jaime Toro. Está el padre Olivera Rabasi, el padre a quien admiramos muchos también sus homilías, el padre Santiago Martín y compañía de los franciscanos de María, ¿no? Que día a día nos están llevando a tener más valor, a predicar con el Evangelio, con la palabra de Dios, a defendernos en la historia de la iglesia y en la historia de la humanidad. El padre Luis Toro nos está devolviendo ese coraje de ser católicos y de defender la fe frente a aquellas corrientes cristianas que se alejaron del cristianismo de todos los tiempos, de la Iglesia Católica. Bueno, y hay otros sacerdotes, pero también quiero destacar solamente hoy día a uno de los laicos, porque hay más laicos, me perdonarán que no haya agregado algún otro laico, pero aquí tenemos a José Plasencia. Estos 4 grandes hombres claro, han venido defendiendo a la iglesia, digamos, frente a las corrientes cristianas no católicas, como el caso del padre Luis Toro y José Plasencia. José Plasencia, ya lo conocen muchos, viene de las filas del evangelicalismo, ha sido bautista, y nos está dando una gran enseñanza como laico, un laico formado. Yo le llego a los pies, o a los talones, como decimos, ¿no? Ni a los talones a veces le llegamos. El padre Olivera Rabasi está centrado en la batalla cultural, la contrarrevolución de la cultura y también en la historia. Excelente, el padre Rabasi que nos ha enseñado sobre la Inquisición, la verdad de la Inquisición, la verdad también de lo que fue la conquista y la colonia española y el virreinato español. Muchas cosas buenas se han revelado de lo que ha sido la evangelización en el continente americano. Bien, entonces, pero con ellos vamos a volver a los temas que ellos nos tocan, pero ahora lo vamos a ver vamos a compartir el Evangelio, que es lo que nos interesa. Bien, hoy día estamos en el 15º domingo del tiempo ordinario y se está leyendo el Evangelio según San Marcos. Bien, pues, San Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Entonces, llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más
túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando la conversión. Expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilloso. Hoy día es harto, tiene varios puntos de los que podríamos explayarnos, pero queremos centrarnos en el tema de la predicación, de la profecía. Como ustedes habrán notado, Jesús en este evangelio está mostrando o está encargando también y delegando a los apóstoles y discípulos lo que él ha venido a hacer, a sanar con la palabra, a sanar con milagros, a llevar la paz a las personas. Sí, paz y misericordia, porque eso es lo que nos ha mostrado Jesús en el evangelio. Pero bueno, es verdad que Jesús lo hizo y lo sigue siendo y seguirá realizando con aquellas personas que acojan con fe su voluntad, no solamente su nombre, también guardar su voluntad, ¿no? Y obviamente es la fe, porque ya ustedes recordarán que en su pueblo en el que creció, ¿cierto? Ahí en Nazaret, no le creían, hasta lo rechazaban, lo querían ningunear, lo subvaloraron, ¿no? Y empezaron incluso pues a decir, pero si es el hijo del carpintero, el hijo de María, ¿no? Personas comunes que no mostraban pues signos de riqueza ni nada de eso. Bien. El evangelio viene acompañado pues, ustedes saben, del Salmo. El domingo realizamos 4 lecturas bíblicas que los hermanos cristianos no católicos no saben, no conocen o no recuerdan cuando fueron católicos. Bien, el Salmo 85 del que hoy día se nos habla, nos dice algo precioso, nos dice, voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz, su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, etc. Y entonces lo que veníamos diciendo, ¿no? La misericordia, ¿sí? Ciertamente yo he escuchado a muchas personas que Dios, los he escuchado decir mucho que Dios es muy misericordioso y que va a perdonar todos los pecados, que todos se salvarán, ¿no? En situaciones de pecado mortal, no confesados incluso, ¿no? Entonces, como que hemos caído en una desviación, ¿no? Hay necesidad de empezar a enseñar que pues la salvación no viene solo de creer y de pensar que Dios es misericordioso y que en todo nos va a perdonar, ¿no? Aquí el Salmo, como el Evangelio, ¿sí? Se nos promete paz, se nos promete amor. Dios, Jesús, ya nos dio su amor y nos ha sanado y nos ha salvado, ¿cierto? Pero luego también en la carta de San Pablo a los Efesios, que también se lee hoy día domingo, también nos va a hablar de la salvación que nos ha venido por la escucha de la palabra de la verdad. Vamos a la carta de San Pablo a los Efesios, el capítulo 1, vamos a leer versículo 13 y siguiente. En él, en Cristo, ustedes los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación y creyeron en ella, también han sido marcados
con un sello por el Espíritu Santo prometido. Ese espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado la palabra, sí, pero la palabra completa no es solamente misericordia, no solamente es bondad de Dios, ¿no? Y esta buena noticia de la salvación, Cristo ha dado su vida, ha muerto por nosotros y todos los que creemos en Él y nos bautizamos en el nombre de la Trinidad, nos salvaremos. Pero miren, si bien es cierto, ya hemos recibido el Espíritu Santo, ¿no? Como prenda de nuestra herencia futura, de nuestra herencia celestial, de vivir por la eternidad como hijos de Dios, participando de su naturaleza divina. Ojo, el Espíritu Santo, dice el texto de Pablo a los Efesios, que el Espíritu Santo también nos prepara para la redención del pueblo de Dios que adquirió para sí. Sí, ya hemos sido redimidos, pero esa redención tenemos que cuidarla. Cristo ya nos la regaló, pero ahora tenemos que cuidarla. La podemos perder por nuestros pecados. Por eso nos está diciendo ahí que este espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo. Claro, nos sigue iluminando. O sea, no basta la misericordia, también hay que seguir los caminos de Cristo, seguir el consejo del Espíritu Santo para vivir en armonía con la palabra del Señor. Bien, como ustedes recordarán, la semana pasada, en el domingo anterior, en el 14º domingo del tiempo ordinario, que se realizó el día 7 de julio de 2024, se nos mencionaba en el libro de Ezequiel algo muy parecido a lo que hoy día leemos en la primera lectura, que es del libro de Amós. Vamos primero a lo que nos dice el libro de Amós en el capítulo 7. Vamos a leer lo siguiente. Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve a profetizar a mi pueblo Israel. ¿Por qué, palabra de Dios? Te alabamos, Señor. ¿Por qué Amós responde de esta manera? Es porque Amasías le había dicho: vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá, gánate ahí la vida y profetiza allí, pero no vuelvas a profetizar en Betel, el reino. Claro, porque pues Amós estaba profetizando, trayendo la palabra de Dios, que eso es ser profeta. No es solamente pues hacer pronósticos del futuro. No, no solamente eso, no solamente traer revelaciones sobre el futuro, ¿no? También hablar del presente. Y eso es lo que han hecho los profetas. Por eso hay un repudio aquí a Amós, ¿cierto? Y él aclara, dice: no es que yo soy un pastor, un cultivador de sicómoros. Es el Señor el que me sacó detrás del rebaño, ¿no? Ve a profetizar, es lo que le había dicho. Entonces él lo está haciendo, está siguiendo la palabra de Dios. Esta palabra que mueve, que transforma, que a uno lo lleva. Es algo que cuando uno percibe y comprende o llega a saber, incluso por el intelecto, en la palabra de Dios, que somos llamados a ser profetas. Y somos llamados a ser profetas desde nuestro bautismo, es que tenemos que hacerlo, como lo hizo Amós. Y en el anterior domingo, miren lo que nos decía Ezequiel, ¿no? Dice, vamos a leerlo del capítulo 2, versículo 2 y siguientes. Cuando me habló, un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie, y yo escuché al que me hablaba. Él me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se ha rebelado contra mí.
Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido, aquellos a los que yo te envío, para que les digas, así habla el Señor. Y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, a Jesús también lo despreciaron, como decía unos segundos atrás, ¿no? Y ahí el evangelio de la semana pasada, que fue de Marcos, Marcos capítulo 6, el versículo 4, Jesús va a decir, por eso les digo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, entre los suyos. Y no es solamente en la familia, no, hasta dentro de la iglesia. ¿No? En la iglesia, por acá hemos crecido desde que llegó la conquista española, más de 500 años. Hemos sido católicos al principio, ¿no? Cuando empiezan las guerras de la independencia en Estados Unidos hasta el 1700, a ver si no mal recuerdo, 76, por ahí, que se independiza. Antes de eso, éramos católicos, luego fueron llegando los protestantes que quedaron en Estados Unidos y Canadá. Bueno, tengo que hacer una rectificación. Fue el año 1776, más o menos, en la independencia de Estados Unidos. Eso quiere decir que ya los hermanos cristianos no católicos, protestantes, ya habían llegado años atrás. Bueno, pero antes que llegaran ellos, el resto del continente americano era católico. Y seguimos siendo católicos en la mayoría de los países. Hay países centroamericanos en los que nuestros hermanos católicos se han pasado a las filas, pues, de la doctrina luterana, protestante, calvinista también, protestante, y renunciando de esta manera a la fe, ello nos lleva a que tengamos también que predicarles, que decirles la verdad. Se han revelado, como dice aquí Ezequiel. Y ahora, y no solamente ellos, ¿no? Que se han revelado de la doctrina católica, apostólica, ¿no? Sino también en estos tiempos. Y miren algo muy interesante, como que dice aquí Ezequiel, y sea que te escuchen o se nieguen a hacerlo porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos, ¿no? Y sea que te escuchen o se nieguen a hacerlo. Y bueno, eso es lo que Jesús también va a decir en el Evangelio de hoy, que van a haber esos problemas en las familias, ¿no? O a las ciudades, lugares donde ellos van a ir a predicar. Miren cómo lo que dice el Evangelio de día de San Marcos, del capítulo 6, en el versículo 11. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Y yo creo que Jesús aquí no los hace con el fin de castigarlos, de condenarlos, sino de que ese sacudirse este polvo de sus pies en testimonio contra ellos es para que lleguen también, si no ha sido por las palabras, también por los gestos, para una conversión, ¿no? Ya, y qué bonito el Evangelio. Jesús empieza su predicación, como lo vamos a ver allí en el Evangelio, por ejemplo, según San Mateo, capítulo 4, versículo 17, que lo primero que Jesús va a decir, ¿no? Crean y conviértanse, el reino de los cielos está cerca. Está cerca, sí, pero hay que convertirnos primero, ¿no? Creer y convertirnos. Y ahora la iglesia, todos ciertamente necesitamos convertirnos, unos más que otros.
y uno no sabe si cuánto todavía necesita de conversión. En el caso mío, pues necesito mucho en los diferentes aspectos de la vida espiritual. Hay muchos defectos que tengo que corregir en mi vida. Todavía nos falta, ¿no? Pero también hay que hacer notar de que si no nos van a escuchar dentro de la iglesia, hay que decirlo, hay que pronunciarnos también en las cosas que están fallando dentro de la iglesia. Mm, tenemos que hacerlo. Eh, hay, hay variedad de desviaciones que se están dando dentro de la iglesia. Se está pidiendo que, por ejemplo, hayan diaconisas, y ya en Alemania ya lo hicieron en contra de lo que el Papa Francisco y el Vaticano lo ha dicho, dando bendiciones y a relaciones, decimos, irregulares. ¿Por qué no decir cómo son las cosas, ¿no? Que están en concubinato, en fornicación, en adulterio, fuera del matrimonio, ¿no? Entonces, queriendo, pues, casar religiosamente a personas que son del mismo sexo. Las bendiciones a un homosexual no se pueden negar, ni se deberían negar, más aún cuando están en gracia de Dios, que viven la castidad y que en algún momento Dios lo quiera, como ha sucedido en muchos casos, que han logrado sanar, han logrado recuperar su visión propia de su sexualidad y o incluso aún teniendo esa inclinación, ya se saben dominar, ya han comprendido que está mal, que moralmente está mal. Entonces, estos desvíos que se están produciendo dentro de la iglesia, pues hay que decirlas, hay que mencionarlas. También hablar de los métodos de las catequesis. Tengo que insistir en eso porque es necesario. Si vamos a hablar también de los mandamientos, hablemos de los mandamientos. Cometerás adulterio, cuida a tu padre, a tu madre, hónralos. No matar, hablar del aborto, ¿no? Y a veces por no herir la susceptibilidad de las personas, no lo hacemos. Incluso si vemos algún sacerdote apegado al dinero o de repente llevando una doble vida, como ha sucedido, y si lo sabemos, con amor fraterno, digámosle. Todos podemos caer, hasta nuestros sacerdotes también pueden caer, ¿no? Y eso ha sucedido. Hubo muchos sacerdotes a lo largo de la historia del pueblo judío y también después de la iglesia, que cayeron en desgracia, que fueron un mal ejemplo para la comunidad, primero de Israel, de Judá, después también para nuestras diócesis y parroquias. No somos quienes para juzgarlos, ni podemos juzgar tampoco a un laico. Pero nosotros decíamos, por ejemplo, que José Plasencia, ¿no? Este laico nos está tocando temas que duelen dentro de la iglesia y ha recibido ataques. Varios suscriptores suyos se han retirado, ¿no? Pero tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo porque esa fe que tiene en Cristo y ese amor que tiene por la iglesia lo lleva a decir, pues, bueno, el padre Luis Toro ya no solamente hace apologética con los hermanos protestantes
Y eso lo está haciendo, y el mismo padre Santiago Martín, que aquí está de rojo, también lo está haciendo, el padre Olivera Rabasi y otros sacerdotes más lo están haciendo, y están recibiendo muchas críticas, algunos obispos, yo pienso que en algunos casos extralimitados, han sido excomulgados, y en otros, pues yo creo que hay que defender la doctrina de la apostólica que se ha recibido. Y pues perdón, un momentito que me está acabando la batería, tenemos que corregir esto. A ver, aquí está con esta falla, vamos a estar aquí atendiendo esto. Y pues están siendo atacados. Recemos por ellos. Es lo que les sucedió aquí, como dice Jesucristo en el Evangelio, ¿no? De que no nos escuchan, no nos quieren escuchar, y en otros casos como Jesús, que también lo despreciaron. Así están despreciando a estos sacerdotes y a estos laicos. Estamos llamados nosotros a hacer luz donde va apareciendo la oscuridad dentro de la iglesia. Somos como católicos, tenemos que despertar a esta necesidad de ser profetas. No nos callemos. A veces no decimos algo porque no estamos bien formados, pero empecemos a formarnos. Empecemos a formarnos. Primero empecemos con una evangelización, con la catequesis. Hay cantidad de católicos que han sido bautizados sin una adecuada formación de los padres, y luego la primera comunión. Hay muchos niños que hacen la primera comunión y el domingo siguiente empiezan a hacerse invisibles dentro de la iglesia. Pasan los días y desapareció la mayoría, y a veces solamente cosechamos a unos cuantos. Parece que se cumple lo que dice el Señor. Muchos son los llamados, pocos los escogidos porque pues son pocos los que quedan, pero esa no es la idea del Señor. El Señor quiere que vaya una gran muchedumbre, 144,000, una gran muchedumbre que se ve en el cielo, y eso es lo que tenemos que hacer. No seamos nosotros la generación en la que menos salvos o salvados van a haber, ¿no? Y cuántos jóvenes que ya no llegan a la conversión, a la confirmación, perdón, que no llegan a la confirmación. Luego, y si ya no se confirman, ya entran a una vida nada más así de unión de hecho, de concubinato, o pues fornicación, pecados mortales. Hay que decírselos, hay que decirlo. Hace poco nomás, ayer, fui a la misa, en la tarde, tantísimos jóvenes en la confirmación, pero es porque pues van obligados a escuchar la misa. Igual los padres en la primera comunión van obligados a escuchar la misa. Son cosas que hay que decirlas. Hay que reflexionar sobre el fondo, cuáles son los temas que estamos diciendo, que si son necesarios o no son para este momento. De repente era para otros momentos. Ahora no nos basta quedarnos con libritos de caricaturas. Tenemos que afrontar la temática de la batalla cultural, el cambio cultural que se nos está dando por todos lados. ¿Qué estamos esperando? Hay ciudades como en la mía, en la que todavía no ha llegado a enraizarse esto de la ideología de género, pero ya se están viendo casos. Ya vemos pocas todavía, ¿no? Personas ya lo declaran, ya lo declaran así expresamente. Entonces, estamos llamados a predicar, a llevar la palabra de Dios para la conversión, y esta conversión es convertirnos del pecado mortal.
digan lo que nos digan. Nosotros nos debemos a Cristo, a Él, pero no, este decir no es para herir a las personas. No se trata de eso. Por eso hay que ser también prudentes en la forma como lo decimos, pero hay que decirlo, ¿no? Entonces, estamos llamados a la prédica y que el Señor los bendiga, que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes, que exprese su alegría en ustedes. Sean benditos por siempre.